Listo, pues arrancamos. Estamos a 10 de junio del 2023 y el tema del día de hoy va a ser los 22 preceptos. Muy buenos días a todos. Nuevamente, pues ya ahorita nos acompaña Alejandro, nuestra hermana Tere, nuestro hermano Jorge Pacheco, nuestra hermana Miriam, Eunice y un servidor. Eh, pues vamos a arrancar, principalmente para que quede grabado el material para nuestros hermanos que nos acompañan. Ahorita digamos que un punto que ahorita nos estaba comentando nuestro hermano Alejandro es de las primeras versiones de los 22 preceptos. Por ahí existe una versión muy antigua y con el tiempo se ha ido modificando. Ahora, ¿existirá algún original? Ahorita también nuestro hermano Jorge Pacheco nos hace esa como aclaración, ¿verdad? El original lo quemó Roque Rojas. Entonces, como tal no existiría un original, sí pueden existir copias muy viejas. Hermano Jorge, ¿crees que quisieras compartirnos la historia así muy express de lo que pasó con esa parte en la que Roque Rojas quemó pues todo el material? ¿Sí te gustaría participar? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha Ok. bien. Bueno, lo existente en lo que nuestros hermanos salesianistas tienen de lo que fue Roque Rojas, pues es, por no decirse, reconstruido todo, porque inicialmente los roquistas o los salesianistas más bien, los salesianistas originales, pues se desintegró todo aquello y ya los actuales de salesianistas, pues ya son, se puede decir que modernos. Los originales en aquel tiempo, Roque Rojas, no nomás eso, sino mucha información que tenía del principio de la manifestación y simbología y todo ello, pues fue eh, destruido por Roque Rojas. Hay escritos de eso. Teníamos que sacar la luz para ver qué, este, qué fechas se tiene de esa información, pero eh, algo tiene hermano don Rafael también. Más bien él lo tiene. Este, y es la información que se tiene, que mucha información se quemó. Lo, los documentos que se exhibió supuestamente con la firma de Roque Rojas, eh, la deducción de todo ello es que pues, es apócrifa porque primero se da en, en una hoja de papel de raya amarilla de color amarillo con rayas y una firma ahí hecha de Roque Rojas que pues no. Desafortunadamente dentro de lo que es el nuevo oleacismo, pues hay mucha reconstrucción de información y que la toman como verdadera y no lo son, ¿no? Lamentablemente así es. Y hacen pasar o engañar a la gente diciéndoles que es el documento original de Roque Rojas y pues ya mencioné eso. Entonces, así es. No hay un documento original, si no lo tienen ellos, pues no lo existe por ese motivo de que se quemó la información en un momento de... Yo considero que al recibir la indicación de que debía dejar símbolos y todo eso, a lo mejor fue su desesperación también al ver su error, pues quemó mucha información que así que sería pues la prueba, ¿no? De todo aquello. Es lo que se tiene, pero pues sería cuestión, no sabía que iban a meter el de los tres preceptos hoy, pero pues a ver si veo algo de eso. Cedo el Sí, micrófono, gracias. gracias, hermano. Sí, en términos generales, hubo un punto en el que Roque Rojas ya tenía como que una desobediencia
a la cual él mismo se hace conciencia, ¿no? En el cual ve cómo la mayoría de los grupos que se están empezando a formar están cayendo en materialismo, en fanatismo, en idolatría. Y él mismo, de cierta forma, empezó a crear ese tipo de actividades, o no tanto crearlas, sino de alguna forma incitar por lo que se permitía dentro de los grupos. Entonces, cuando se cae en conciencia de que se debe de eliminar todo materialismo, todo fanatismo, entonces existe ese llamado de atención por parte de él hacia el pequeño pueblo que se estaba formando. Entonces, el pueblo pues no le hizo caso, ¿verdad? Se entregaban las palabras como sucedió también más adelante. Lo que ha pasado en muchos templos, el Padre nos dice, hay que eliminar el materialismo, hay que eliminar el fanatismo, hay que eliminar los símbolos. Y entonces el pueblo hace oídos sordos a ese llamado y se empieza a transformar toda una organización que se tenía, eh, toda la convivencia que existe entre hermanos, pues se empieza a manchar por toda esa idolatría que comenta ahorita nuestro hermano Jorge Pacheco, que ahorita escribe ahí en el mensaje. Entonces, sí, efectivamente, ¿verdad? Esa idolatría es la que empieza a imperar alrededor de todos nosotros. Entonces, en ese tiempo pasó exactamente lo mismo. El Padre, a través de las inspiraciones de Elías hacia Roque Rojas, pues le indica que hay que eliminar la idolatría, y él como persona se da cuenta que se está cayendo ya en errores graves. Entonces, no sabemos el contexto exacto, lo que sí sabemos es de que el Roque Rojas quema y destruye todos esos símbolos, toda esa parte material. Entonces, cuando se hace la destrucción de todo el material, pues se entiende que debería de haberse perdido, pues toda esa parte que ya se tenía creada, ¿verdad? Como colección de, de símbolos, de libros, de documentos. Entonces, una vez que todo eso se pierde, Roque Rojas incluso se separa de las personas, se separa de los grupos. Y de hecho, por eso se entiende que muere solo, ¿verdad? Alejado de los grupos que originalmente se habían creado. Entonces, cuando todo esto pasa, pues desafortunadamente ya existe una ruptura, no solamente de Roque Rojas hacia el pueblo, sino una ruptura, pues que al final de cuentas es hasta espiritual, ¿verdad? Pero más adelante, cuando se empiezan a crear grupos más grandes, se adopta esta figura de Roque Rojas, como que él es el precursor, él es el creador, él es el que avala todo lo que ahí se está entregando. Y no se explica esta parte en la cual el Padre, Elías, el mundo espiritual en general, muchas veces recomiendan e insisten en que la idolatría, el materialismo, debe de ser eliminado. Incluso dentro de los dos preceptos, pues viene implícito, ¿verdad? Y, pues bueno, ese es el cual, la explicación desde el cual por qué no tenemos como tal unos 22 preceptos originales, por así decirlo, sino que han ido cambiando en el tiempo un poco, porque se entiende que eran más largos, más extensos, y se ha tratado de resumir para que sean más entendibles, se pueda memorizar más fácilmente. Entonces, lo importante es mantener la esencia, ¿verdad? Cuando una palabra cambia la esencia, pues desafortunadamente nos empezamos a confundir. Bienvenida, Juanita. Hermana Sobeida, bienvenida. ¿Quién más me falta? Permítame. Hermana Filomena, bienvenida. Y creo que ya. Entonces, pues vamos a empezar con esta parte de los 22 preceptos, sabiendo entonces que existen y han existido ciertos ajustes al texto,
que también el origen de ellos, pues no lo tenemos como que de una sola fuente específica, sino que unos originales pues escritos se perdieron por lo que ahorita se comentaba, pero sí tenemos la esencia de estos, ¿verdad? Ahora, antes de que empezara la comunicación en los templos, antes de que se empezara, digamos que el sexto sello a organizar todavía de forma más contundente, que es el sexto sello, es el que da origen al espiritualismo trinitario. Ya existían entonces estos 22 preceptos y son como que la base en la cual nosotros como humanidad o como personas o el pueblo que se va allegando a esta doctrina, tiene una forma en la cual empezar a basar su comportamiento, el que nos dé una luz de cuáles son una forma material en la cual nosotros pudiéramos empezar primero a identificar qué está bien y qué está mal, y después también ya una forma espiritual. Ahorita en el análisis de los 22 preceptos, pues nos vamos a dar cuenta que abarcan una amplia gama de todo el comportamiento humano, ¿verdad? Lo ideal sería que con ello se pudiera identificar por nuestra parte toda nuestra actividad, todas nuestras acciones hacia nuestros hermanos y hacia el Padre, el cómo nosotros comportarnos, porque desgraciadamente, cuando nosotros no nos marcan esa línea al principio, porque desconocemos de espiritualidad, desconocemos de lo del espíritu, desconocemos lo de Dios, muchas veces nos cuesta trabajo identificar qué es lo bueno de lo malo. Estamos tan desconectados y tan enajenados en lo material que muchas veces no alcanzamos a identificar esa parte de cuándo se hace el bien y cuándo se hace el mal. Entonces, en ese intento de darnos una guía, están los 22 preceptos, ¿verdad? El primer precepto es amarás a Dios antes que a todo lo creado. Y ese precepto básicamente es la base de todo lo demás, ¿verdad? Si nosotros cumplimos con el primer precepto, pues podemos cumplir prácticamente con todo, porque viene implícito. Cuando nosotros amamos a Dios antes de la parte material, cuando amamos a Dios antes que de forma pasional, a veces amamos a nuestros seres queridos, y si nosotros ponemos antes ese amor de nuestro Padre, nos purifica de ese tipo de pasiones, ¿verdad? Muchas veces es muy difícil comprender cómo amar a Dios antes que a nuestros hijos, por ejemplo. Y es que pensamos que vamos a sustituir una cosa por la otra. O sea, que vamos a cambiar el bien de Dios por el bien de nuestros hijos. Y eso no es cierto. El amor de Dios no nos pide que cambiemos una cosa por la otra, sino que va inmersa. Cuando nosotros amamos a Dios más que a cualquier otra cosa o que a cualquier otra persona, entonces nosotros también amamos a los demás más. Cuando nosotros empezamos a amar más o ponemos en primer lugar a Dios, somos más amorosos con los demás. Por ejemplo, si amamos más a Dios que a nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta eventualmente que empezamos a amar todavía más a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya estamos enfocando nuestro amor hacia Dios. Entonces, nuestro amor hacia nuestros hijos crece más. Y no es al revés, porque muchas veces cuando uno empieza en esto, cree, ¿verdad? Que por amar a Dios primero antes que a nuestros hijos, estamos desplazando a nuestra familia, que estamos siendo insensibles, que hasta pudieran pensar que estamos locos por pensar así. Y sin embargo, en el momento que nosotros amamos a Dios, ese amor hacia nuestros hijos crece, y no solamente hacia nuestros hijos. Cuando amamos a Dios, el amor hacia nuestro semejante también crece. El amor hacia todo crece cuando amamos a Dios. Entonces, pensar que nosotros estamos cambiando una cosa por la otra es no conocer el amor de Dios. Debemos de darnos cuenta que amar a Dios
lo que hace es hacer crecer el amor que podemos tener hacia cualquiera de nuestros hermanos. Entonces, por eso ese primer precepto es tan importante, que dice, amarás a Dios antes que a todo lo creado. Cuando nosotros nos enfocamos en obedecer ese precepto, ya no hay necesidad de pensar que vamos a sustituir el amor de Dios por nuestros hijos o el amor de Dios por el de nuestra pareja. Ya no. Esa idea desaparece, se esfuma. ¿Por qué? Porque ahora ya entendemos que el amor de Dios nos va a ayudar a amar más a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, tan importante ese primer precepto, porque una vez que nosotros amamos, ya todo lo demás empieza a cumplir como por añadidura. Ya empezamos nosotros a respetar lo demás, empezamos a respetar a nuestros hermanos y por ende empezamos a cumplir con todos los demás 22 preceptos. Entonces, el que este precepto sea el primero, pues nos indica también cómo es la llave para que todo lo demás se cumpla, ¿verdad? Si nosotros nos olvidamos de este precepto y queremos cumplir los demás, pues nos vamos a encontrar con muchos tropiezos. Es sumamente complicado. Bueno, hasta aquí hago una pequeña pausa y me gustaría escucharlo si alguien tiene algún comentario y darle la bienvenida a Carmen. Muy buen día, Carmen. Y si alguien quiere participar, por favor, adelante. Muy bien, seguimos entonces con el número 2. No hablarás mal de tus hermanos, aunque tuvieras motivo para ello. A Dios toca defender tu causa si ésta fuera justa. Muy bien, no solamente incluso aquí dice no hablarás, pero la realidad es de que es tanto en pensamiento, ¿no? En sentimiento, no sentir, no hablar, no pensar mal de nuestros hermanos. Y pensar mal no es imaginarnos a lo mejor un pequeño escenario en el cual nuestros hermanos estén haciendo algo mal, sino hablar mal es cuando empezamos a descubrir todos los aspectos negativos y se los hacemos descubrir hacia nuestros hermanos. Cuando hablamos mal del semejante, lo que estamos haciendo es descubriendo sus tropiezos, descubriendo sus errores o sus llamados errores, si así nosotros lo interpretamos, que está haciendo mal, y exponerlo hacia los demás. Cuando lo hacemos íntimamente en nuestro pensamiento, lo que muchas veces pasa, lo que muchas veces llega a pasar, es de que estamos pensando sobre esos mismos errores y lo repetimos una y otra vez en nuestra mente. Constantemente estamos recordando lo mal que ha hecho ese hermano, lo mal que se comporta, lo mal que hace. Pues ahí, aunque no hemos dicho nada, estamos también pensando en nuestra mente y nosotros sabemos que el mundo espiritual, que los seres que nos rodean, pues ellos sí detectan lo que nosotros pensamos y de alguna forma estamos exponiendo también ese mal hacia el exterior. Entonces, si nosotros descubrimos el error en nuestro hermano, pues hay un párrafo que dice, si tú descubres las penurias o algo así en tu prójimo, coloca un velo para que este hermano no tenga esa vergüenza, ¿verdad? Entonces, fíjense qué diferencia entre poner el velo a nosotros estar hablando mal de un hermano, en estar señalando lo que está mal de ese hermano. Entonces, cuando nosotros hacemos esa parte de hablar mal, no solamente estamos revelando el error o revelando el tropiezo de esa persona, sino que además de que lo estamos descubriendo hacia los demás, pues lo hacemos notar más porque lo estamos hablando, ¿verdad? Lo pensamos, lo descubrimos, se lo entregamos a las personas.
Es como todo un proceso en el cual nosotros estamos multiplicando el mal, que nace a lo mejor con un tropiezo de alguien, una forma de actuar, una forma en la cual esa persona se desenvuelve y tropieza. Pues nosotros entonces vamos, descubrimos ese mal y lo exponemos hacia nuestros hermanos. Entonces, este segundo precepto pues nos habla de no hablar mal de nuestros hermanos, aunque tuviéramos motivo para ello. Y dice, a Dios toca defender tu causa si ésta fuera justa. Ahora, este precepto es sumamente complicado, ¿verdad? Pudiera ser que constantemente lo estemos desobedeciendo, que constantemente no lo estemos tomando en cuenta. Muchas veces los hermanos nos acosan, existe un acoso directo ya hacia nosotros. Y, y digamos que por esa parte en la que nosotros necesitamos defendernos, pues a veces necesitamos exponer la injusticia. Y entonces podemos llegar muchas veces a caer en esa línea, no solamente de defendernos, sino que incluso empezar a hablar mal de las personas. Ahora, hay una línea delgada que a veces no sabemos cómo identificar entre exponer los hechos, defendernos, exponer nuestra problemática propia de nuestra persona, y cuando ya empezamos a transgredir el hablar mal de nuestro hermano. Y esta parte, esta línea, aunque esté escrito el precepto, no vamos a poder nosotros identificarla tan claramente muchas veces, ¿verdad? Hay veces en las que no vamos a decir, bueno, es que no tengo opción, o expongo el problema, o expongo el problema, o no hablo mal de mi hermano. O sea, necesito entregar esta información, pero ¿cómo le hago para no acusar a esta persona? ¿Verdad? Entonces, también no hay que llegar a un extremo en el cual nos victimicemos a nosotros mismos y transgredamos tampoco nuestra propia integridad en favor de supuestamente obedecer este segundo precepto. Más bien hay que enfocarnos claramente en cuál es el objetivo del precepto. El objetivo aquí es no hablar mal del hermano. En el caso de, por ejemplo, que estemos nosotros siendo afectados y tengamos que exponer, tenemos que tener en cuenta en nuestra mente que nuestro objetivo es exponer una información. Y también nuestro objetivo es no hablar mal de nuestro hermano. Cuando nosotros exponemos nuestro tema, nuestra problemática hacia alguien, hacia un público, y en nuestro espíritu nosotros estamos concentrados en defendernos, en entregar la información, y también en nuestro corazón y en nuestra mente estamos enfocados en no hablar mal de esta persona, sino simple y sencillamente entregar lo que necesitamos entregar. Ya con eso creo yo que ya estamos cumpliendo con este precepto. Y muchas veces a lo mejor para el mundo van a decir, no, pues es que sí hablaste mal de la persona. Pero nosotros en nuestro corazón siempre estuvimos atentos a no hablar mal de él, aunque por las circunstancias, pues ni modo, ¿verdad? A veces tenemos que llegar a ese punto, pero no porque nuestro corazón lo hayamos querido así. Muchas veces porque la necesidad de las circunstancias nos obligaban a llegar hasta ese punto. Mucho de los preceptos tiene que ver con el corazón, con el sentimiento, con la intención. Cuando lo aterrizamos a lo material, tenemos que ser conscientes que esa conexión espiritual que nosotros tengamos, nuestra intención hacia los preceptos, hacia cumplir con la ley, nos la va a indicar nuestro propio espíritu, nuestro propio sentimiento. Y si nosotros exponemos una problemática y en nuestro corazón está limpio de querer entregar un mal hacia nuestros hermanos,
entonces no está el mal, porque después va a venir lo que pasa muchas veces cuando nos rompemos nosotros con un precepto, es de que nuestra conciencia nos reclama. Pero cuando nosotros hicimos un esfuerzo por no afectar a nuestros hermanos, cuando nuestro corazón estuvo limpio a la hora de nosotros exponer la problemática, y verdaderamente en nosotros nunca fue la intención de hablar mal de nuestros hermanos, pues entonces estamos limpios, ¿verdad? Porque nuestra conciencia ya no nos va a reclamar, porque hicimos hasta un esfuerzo que va un poco más allá de lo que nosotros esperaríamos para no hablar mal de esta persona, sino simple y sencillamente exponer lo que teníamos que exponer. Porque más adelante a lo mejor hay ocasiones, por ejemplo, en la que se puede llegar a exponer una injusticia más grande. O sea, si nosotros no hablamos, se va a cometer una injusticia con un hermano. Y entonces tenemos que exponer esa problemática. Y eso no quiere decir que vamos a hablar mal de los demás, ¿verdad? Todo está en el sentir, en la intención con la que estamos haciendo las cosas, en el estar alerta, ¿verdad? Velando, estar alerta. ¿Qué es lo que está pasando por nosotros? ¿Es nuestra intención hablar mal de la persona? No, entonces estamos enfocándonos, haciendo un esfuerzo por entregar y, y dar a conocer los hechos tal cual. Si nosotros así lo hacemos, entonces no estamos transgrediendo esa parte de no hablarás mal de tus hermanos. Bueno, hago otra pausa. Bienvenidos, Genaro, bienvenido. Estamos ya con el tema de los 22 preceptos, ¿verdad? Vamos en el segundo. ¿Quieres comentar algo, Alejandro? Veo que escribiste algo. No, pues nada más, ahí mandé mensaje de que si alguien desea copia de unos análisis que poseo, me lo haga saber y se los envío por WhatsApp. Perfecto. Sí, muchas Ahí gracias. nomás compartí dos ligas. Perfecto, perfecto. Sí, Alejandro. Sí, ahora sí que nuestro hermano, de hecho, este documento que ahorita tengo aquí en la pantalla, donde vienen los preceptos, es justo de nuestro hermano Alejandro. Entonces, si gustan, para que nos lo vaya mandando. Adelante, hermano Jorge Pacheco. Sí, gracias. Bueno, básicamente lo de no hablar mal del semejante, se inclina más a lo que es de injuria. O sea, no debemos injuriar a nadie, no debemos de señalar actos que no hayan acontecido, culpando a alguien de ello. Ciertamente, si nosotros no pudiéramos hablar mal de nadie en el sentido estricto y amplio, pues no existiría la historia, ¿verdad? Y no podríamos expresarnos de lo que ha acontecido en los diferentes ámbitos del humano, expresar qué es lo que aconteció a lo largo de la historia. Se refiere más bien a esa parte, ¿no? Porque también no podemos mentir. Entonces ahí se viene una buena disyuntiva. Cuando acontece algo, estamos obligados a decir la verdad, definitivamente, ¿no? Porque no podemos mentir. Y en el caso de alguna situación legal, que dentro de la ley, pues la ley divina, porque existe la ley humana, que no nomás estamos sujetos a la ley divina, sino también a la humana. Ahí viene la parte interesante que después lo podríamos comentar. Nada más aquí lo dejo abierto porque hay una respuesta con relación a todo ello. Entonces, realmente se enfoca más a la parte de injuriar, ¿no? No hablar mal de alguien, no decir algo, no decir una mentira, que alguien expresó algo y que no haya sido cierto, entonces lo estoy injuriando, ¿no? O estoy diciendo algo que nuestro hermano no dijo, o algún hecho que no hizo, y entonces pues estoy cometiendo esa falta, ¿no? Entonces realmente aquí hay más profundidad todavía. Cedo el micrófono, gracias. Gracias, hermano Jorge. Sí, justo
es que sí empieza ahí lo complicado, ¿verdad? De este precepto. Incluso deberíamos de estar haciendo un análisis, ¿qué es el mal? ¿Qué consideramos nosotros como el mal? Y entonces esto también hace que sea muy profundo el cómo podamos llegar a analizar este precepto. Adelante, hermano Jorge García. Sí, buenos días a todos. Más que nada, cuando nuestro Padre nos dice no hables mal de tus hermanos, aunque tengas justicia para ello, solamente a Él le toca defender tu causa, si ésta fuese justa. De hecho, yo lo tomo de diferente manera. O sea, yo lo veo dentro de lo que se me hace a mí personalmente. Entonces, cuando alguien no vamos a decir que me ofenda, vamos a hablar del trabajo. Cuando alguien, que ha sido dos casos nada más, no me han pagado lo que llegamos a un acuerdo para hacerles su trabajo de carpintería. Entonces, no tengo tampoco la razón para hablar mal de ellos. No puedo decir, hoy es que fulana no me pagó y yo ya le entregué su trabajo. O sea, eso es lo que nos trata de dar a entender nuestro Padre, de que a pesar de que tengamos la razón, no debemos de revelar todo lo que nos ocasionó. Igual, como decías, hay un párrafo, hay otro párrafo que dice, si conoces un secreto de tu hermano, escóndelo más, aún más para que no sea revelado y no le causes daño, te lo estás causando tú mismo. Ahora bien, checando los 22 preceptos, cuando dice los preceptos de Moisés, de Jesús y de Elías, busco en los 10 mandamientos el 2 y ahí nos habla de amarás a tu semejante y hermano como te amas a ti mismo, y en los 22 preceptos no viene. Entonces, quiero compararlo con este segundo de los 22 preceptos. Ahora, me preguntaba, ¿por qué fue necesario traer más preceptos, más mandamientos? No bastaron los 10 primeros. Lo que pasa es que muchos hermanos que se dedican a leer las escrituras, yo he escuchado que hablan cosas que no. Por ejemplo, tuve una plática con un hermano que era de una religión africana, en donde él me decía, es que en las escrituras solamente dice que no tomarás la mujer de tu hermano. Entonces dice, sí puedes tener relaciones con tu prima, con tu tía, con tu suegra, digo, y con tu mamá también. Dice, perdón. Le digo, es que como me estás hablando de Dios y después me hablas de una cosa que no es. Ahora, en esos 22 preceptos que nos traen en este tiempo, es más específico, porque dice, no tomarás la mujer de tu hermano como si fuese tu esposa, ni harás mal a las que no son de tus hermanos. Entonces, como no íbamos a comprender los 10 mandamientos, por eso fue necesario hacer una extensión a 22 preceptos. Ahora, en el segundo mandamiento, que dice, amarás a Dios antes que todo, perdón, amarás a tu semejante y hermano como te amas a ti mismo. Esto nos lo repite nuestro Padre en 3 eras diferentes, en 3 tiempos. En el primero nos dice lo mismo, amarás a tu semejante y hermano como te amas a ti mismo. Ahora, en el segundo tiempo le hacen una pregunta al Divino Maestro. Dicen, ¿cuál es el máximo mandamiento? Dice, son dos. El primero, amarás a Dios antes que todo lo creado. Pero el segundo no pierde su relevancia.
debes de amar a tu semejante como te amas a ti mismo. Y nos va diciendo a través de su historia, amaos los unos a los otros. Ahora en ese tercer tiempo, nuestro Padre nos dice, ¿quieres venerarme a través de una imagen? Te voy a dar permiso. Ama a tu semejante. Ahí está mi imagen en tus hermanos. También nos dice, ¿realmente quieres amarme? Ama a tu semejante y con eso estarás cumpliendo. Entonces, cuando le dedicamos un poquito de atención a este mandamiento, tratamos de meditarlo y analizarlo. Entonces, digo, a ver, ¿por qué en tres épocas diferentes nuestro Padre nos pide que amemos a nuestros semejantes? Entonces, ya después que lo analizo, que medito, digo, a ver, en este precepto está resumida toda la ley. ¿Por qué? Porque si amo a mi semejante, ya no lo robo, ya no lo mato, ya no hablo mal de él, ya no deseo a su mujer, ya no siento egoísmo, ya nada. Por eso es que está resumido toda la ley en amar a tu semejante y hermano. Entonces, no para ahí, este análisis que me hice. Dije, a ver, entonces, amar a mi semejante quiere decir aceptarlo tal y como es y no intentarlo cambiar. El que debo de cambiar soy yo y no los demás. Eso es todo. Muchas gracias, Jorge. Sí, de hecho, con eso que comentas, prácticamente yo daría por visto el 2, ¿verdad? Y es cierto, o sea, cuando nosotros amamos, pues no hablamos mal de nuestros hermanos. O sea, por ejemplo, cuando sentimos amor hacia nuestros hijos, pues no estamos divulgando información dolorosa o negativa, no hablamos mal de ellos. Al contrario, si acaso más bien hablamos bien de las personas, aunque haya aspectos negativos, pues esos tratamos de dejarlos casi que ocultos. Y están ahí, pero no los difundimos. Entonces, cuando amamos, pues igual hacia nuestros hermanos, ¿verdad? No estar hablando mal de ellos. Porque muchas veces ni siquiera nos preguntan. Muchas veces queremos entregar el mensaje del mal, o sea, queremos exponer lo malvado que es una persona y ni siquiera nos están preguntando. Y ahí vamos a decir, no, es que fulanito me hizo esto, o fulanito hizo aquello. Ya estamos sobrepasando por mucho esta línea. Muy bien, vámonos hacia el tercero. No amarás religión alguna que no reconozca en María la esencia maternal de Dios que siempre ha existido, y tendrás caridad con tus hermanos, sean los que fueren. La parte importante, no amarás religión alguna que no reconozca a María. No reconocer la ternura divina. Nosotros hermano Jorge, sí, definitivamente hay mucha más profundidad en cada uno de los párrafos, pero vamos a tratar de irnos un poco rápido para abarcarla todos y después, si se quiere profundizar en algún tema en especial, lo podemos tocar ya en específico, vamos a suponer. Por ejemplo, el de la maldad. Por ejemplo, aquí podría surgir el tema de la maldad. O también el de la causa justa, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchos temas que pudiéramos enfocarnos. Pero la idea, al menos por el momento, sería tratar de alcanzar a hacer un análisis rápido de todos. No sé qué les parezca eso a los demás, pero ahora sí también lo dejo a su consideración, ¿eh? Si gustan, igual podemos ir adentrándonos un poquito más en cada uno de los que les parezcan más importantes. Entonces, no amarás religión alguna que no reconozca a María, la esencia maternal de Dios. La esencia maternal de Dios siempre ha existido y tendrás caridad
con tus hermanos, sean los que fueren. Este tercero es un tanto complicado y a veces nos deja, pues, ¿cómo pudiéramos decir? En ciertas disyuntivas. Para nosotros en términos generales lo entendemos, ¿verdad? Es sencillo porque decimos, bueno, el espiritualismo reconoce a María, por eso también se llama mariano, espiritualismo mariano. Sabemos que María representa esa esencia maternal de Dios. Sin embargo, por ejemplo, hay ahorita mismo religiones que desconocen completamente ese símbolo. No identifican a María como la esencia maternal de Dios. Pero más grave todavía, a veces dentro de algún templo, despistado, por así decirlo, algún guía que no ha alcanzado todavía a identificar, llega a pasar también esto mismo. No identifican que la esencia maternal de Dios es el símbolo de María. Y entonces se empiezan a poner símbolos de María, imágenes de María, pero una María que es minimizada como si fuera una simple imagen de un ser humano, de una mujer. Y entonces se hacen cánticos, etcétera, pero hacia la mujer, no hacia la esencia maternal de Dios. O sea, la esencia maternal de Dios se olvida, se deja relegada y no se hace la conexión hacia lo que tiene que ser lo verdaderamente importante, esa esencia maternal de nuestro Padre, Madre. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de nuestro Padre y estamos hablando de nuestra Madre. Pero muchas veces asociamos, ¿verdad? Cuando nos dicen Madre, pues nuestra Madre María. Y nuestro Padre Jehová, o nuestro Padre, la representación de Cristo, o hasta a Jesús a veces se le dice Padre, mal dicho, ¿verdad? María, como tal, no es nuestra madre, representa a nuestra madre, representa esa esencia maternal, pero no es la madre como tal, es la representación. Cuando hablamos de María, estamos hablando de la madre de Jesús. Entonces, si nosotros en esa religión, así por así decirlo, sabemos que la doctrina no es una religión, pero si nosotros estamos actuando como una religión, ¿por qué? Pues porque ya tenemos símbolos, porque incluso se dan diezmos, porque tenemos el templo, etcétera. Ya empezamos a armarnos como una religión. Y nos dice, no amarás religión alguna que no reconozca la esencia maternal de Dios. Incluso pudiera yo entender que no debiéramos de amar a religión alguna, hasta aquí poniendo una coma, un punto. Porque no debiéramos de ser religiosos. La religión a veces es hasta contraria al espiritualismo. La religión está hecha para tener símbolos, está hecha para quedar atrapados en repetir, repetir y repetir una forma específica de hacer las cosas, materializada. Y nosotros en la espiritualidad buscamos desenterrar el símbolo, desenterrar toda esa idolatría y enfocarnos única y exclusivamente a la espiritualidad, a lo que está más allá de la carne, a lo que verdaderamente es el alimento del espíritu y no a lo religioso. Entonces, este tercero, si lo leemos, así tal cual está aquí ahorita escrito, dice, no amarás religión alguna, y estaba así, ¿verdad? Que no reconozca en María la esencia maternal de Dios. Y entonces aquí se da a entender que entonces sí podemos amar a todas las religiones o a cualquier religión que sí tenga este conocimiento, ¿verdad? Es un poco contradictorio. Y nosotros podemos amar y también al mismo tiempo respetar y amar la espiritualidad y también a lo mejor amar a una religión. También puede pasar, claro que sí. Sin embargo, sabemos entonces que la religión siempre va a tener aspectos peligrosos en su forma de administrarse, en su forma de actuar.
Una vez que nosotros amamos la espiritualidad, empezamos a ya no necesitar la religión. Entonces, ¿qué sentido tiene ocupar esta palabra de amar a alguna religión? ¿Por qué estará expresado así? Nosotros entendemos la esencia, ¿verdad? Claramente la parte a lo mejor difícil es la palabra religión. Porque el hombre, hasta ahorita, hoy por hoy, incluso ahorita los grupos de estudio que leen el libro de la vida verdadera, en los templos, nos hemos convertido en una religión. Y se repite constantemente. No, nosotros no somos religión, somos una doctrina. No, la doctrina es la doctrina del Padre. Sí, esa sí es una doctrina. Pero nosotros, en nuestro comportamiento, en la forma en la que actuamos, sí somos una religión. Nos hemos convertido por nuestra forma de actuar en religiones. Y eso duele y no se acepta. Y muchas veces se pega el grito en el cielo. No, 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 la doctrina del Padre no es una religión. Y otra vez insisto, claro, la doctrina del Padre no tiene religión. Pero nosotros, humanos, grupos que nos congregamos, actuamos de tal forma que fácilmente podemos ser catalogados religión. Desgraciadamente así es. Entonces, sabiendo seguramente la tendencia que nosotros como humanos hemos tenido, nuestro Padre nos dice, o en estos párrafos queda escrito, no amarás religión alguna, sabiendo que nosotros en nuestra forma de actuar hemos creado religiones. Dice, no amarás religión alguna, o sea, no te acerques a religión que no reconozca en María la esencia maternal de Dios. Ya nosotros, en este caso, pues tenemos ese conocimiento, ¿verdad? La esencia maternal de Dios, que siempre ha existido, y tendrás caridad con tus hermanos, sea los que fuere. Ahora, aquí nos marca un segundo punto. Está bien, nosotros vamos a amar la religión que tenemos, la forma en la que tratamos de espiritualizarnos. Pero vamos a tener caridad de todos nuestros hermanos, no solamente de los que están en nuestros grupos, no solamente de los que consideramos espiritualistas, no solamente de los que consideramos cristianos, sino que tenemos que tener caridad de todos nuestros hermanos, sean los que fuere, sin importar religión, sin importar creencia, sin importar raza. Aquí claramente lo dice. Tenemos que tener caridad de todos nuestros hermanos. Y esta parte seguramente está puesta para recordarnos que aunque nosotros tengamos una forma de pensar, tenemos que tener caridad con todos los demás, ¿verdad? La caridad hacia todo, hacia toda la humanidad, hacia todo lo creado. Tenemos que ser amorosos hacia el universo, hacia Dios, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia, hacia todo, 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 todo. Hago una pausa. ¿Alguien quisiera comentar sobre este tercer precepto? Sí, perdón, Alejandro, no había visto la manita. Adelante, adelante, por favor. Sí, quería aclarar un poco ahí. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha bien. Adelante, adelante. Sí, cabe mencionar que nuestra Madre María, al igual que el Maestro, fue una concepción inmaculada. ¿Sí? O sea, no fue su concepción por esperma de varón. ¿Sí? Constantemente en las cátedras María es llamada Rosa Hermosa de Jericó. Los padres de María eran ancianos, eran estériles, al igual que los padres de Juan el Bautista, ya eran estériles. Entonces, la concepción de María, se dice, fue por el pinchazo con una rosa. ¿Sí? Se pincha con una rosa y queda Ana, se llama Ana, que era embarazada de María. Ella y su esposo pues adoraban al Padre, ¿no? Eran agraciados a los ojos del Padre. Entonces, cabe aclarar eso, que el Maestro Jesús
ni de padre ni de madre fue concebido por como decía yo, el esperma de varón. Esa es ahora sí que lo que se explica, ¿no? Ahora, sí cabe aclarar la diferencia de este precepto, porque en la mayoría de los libros de oración viene como el precepto dice, no amarás religión que no tenga por base el amor a Dios y la caridad perfecta para con sus hijos, sean los que fueren, y a la pureza de María. ¿Sí? Entonces, me pareció perfecto lo que mencionabas. Yo siento que no está en conflicto, está muy... Ambos preceptos, pienso, ambas versiones, vaya, están bien, creo que se entienden bien, me parece que se entienden bien. Y como tú decías, el ser humano es el que crea las religiones, ¿verdad? Y nuestro Padre a cada cultura le habla en su propio idioma. En su propio idioma. Entonces no pensemos que nosotros aquí en México tenemos la espiritualidad para nosotros nada más, ¿no? Entonces, siempre he dicho, quitémonos de prejuicios y podremos ver todo lo positivo que haya y que nos puedan compartir los demás. Sí, nada más, de momento esa es mi participación. Cierro el micrófono. Muchas gracias, Alejandro, ¿no? Y esa aclaración de cómo es que se encuentran los libros de oración estuvo muy bien. Igual si más adelante encuentras alguna diferencia así, por favor nos comentas. Gracias. Sí, claro, hermano. El cuarto, ¿verdad? Vamos a pasarnos hacia el cuarto. Amarás a tus padres después que a Dios, y a tus hijos lo mismo. Para los primeros, veneración y respeto, y para los segundos, caridad y buen ejemplo en todo. Entonces, estábamos en el primero, que es amar a Dios antes que a todo lo creado. Y entendemos, ¿verdad?, por qué tenemos que amar a Dios. Y después llega este cuarto y nos dice, amarás a tus padres después que a Dios. O sea, el amor, si nosotros queremos buscar hacia dónde brotar o hacia dónde emanar nuestro amor, nos dice aquí el Padre, primero que sea la búsqueda del amor de Dios y después a tus padres y a tus hijos, ambos en igual magnitud, por así decirlo. Amar a nuestros padres, amar a nuestros hijos. Y es que es incluso la misma naturaleza casi así nos lo dicta, ¿verdad? Muchas veces más bien nos olvidamos de esos sentimientos y nos volvemos tan pasionales que buscamos fuera de esa naturaleza. Nuestra naturaleza realmente nos indica que amemos de esa forma. Amar primero a Dios, amar a nuestros padres, amar a nuestros hijos. Pero muchas veces es tanta nuestra pasión, se desborda tanto nuestro materialismo, que por ejemplo empezamos a sentir una aferración hacia una pareja, o hacia X persona, o hacia el dinero, hacia los bienes materiales, o hacia alguna actividad, etcétera, ¿verdad? Y empezamos a usar la palabra, es que yo amo esa otra actividad, es que yo amo hacer tal cosa, o amo a tal persona. Se sabe, se entiende que no es amor, que es una pasión, que hemos materializado nuestro ser. Y sin embargo, nuestro Padre aquí nos pone en los preceptos. Primero, cuando nosotros empecemos a amar verdaderamente, amemos a Dios, antes que a cualquier cosa, antes que a lo creado. Y después, en el cuarto, amar a nuestros padres, igual que a nuestros hijos. Ambos tenemos que amarlos. Para los primeros, veneración y respeto. Para los segundos, caridad y buen ejemplo en todo. Y es que aquí en el cuarto ya viene implícito mucho, porque si nosotros amamos, nos dice, tenemos que venerarlos y respetarlos. Primero a nuestros padres.
amarlos con nuestra veneración, con nuestro respeto. Y a los segundos, con caridad y buen ejemplo en todo. Entonces, si nosotros tratamos y buscamos de obedecer este precepto, pues vamos a estar trabajando en nuestra forma de desempeñarnos y de actuar constantemente, porque el tener caridad, el tener respeto a nuestros padres, pues nos va a hacer que, por ejemplo, si nuestros padres nos dieron una cierta educación y si nosotros realmente los estamos venerando y respetando, pues sigamos esos consejos y tratemos de ser mejores personas a través de esa guía que ellos nos dieron. Y después, para nuestros hijos, si nosotros queremos darle un buen ejemplo, pues vamos a ser mejores de lo que hoy somos. O incluso no salirnos digamos que de lo que ya estamos haciendo bien y darles ese ejemplo, ¿verdad? Darles el ejemplo, pues es poner en práctica la espiritualidad, poner en práctica el amor hacia Dios, poner en práctica el amor hacia todos nuestros hermanos. Adelante, José Luis, y por cierto, bienvenido. Muy buen día. Adelante, adelante. Perdón, buenos días a todos mis hermanos. Pues el tema me parece muy interesante y creo que, bueno, ya entré tarde, lamento, normalmente los sábados no entro porque pues dejo que ustedes lo hagan, pero me parece el tema muy importante y me gustaría dar un punto de vista respecto al primer precepto. A mí me gusta atender a la historia, a la cuestión que nos antecede en el tiempo. Tengo en mis manos la Torá hebrea, la que es el Pentateuco, los primeros 5 libros originales que se leen en las sinagogas. Y habría mucho que comentar respecto a la ley, pero me gustaría nada más en el tema del primer precepto de amarás a Dios antes que todo lo creado, a qué se refieren los 22 preceptos. Me gustaría comentar en principio que, como lo dijo Oscar, es verdad, el Padre nos habla a todos los espíritus en cualquier, en conceptos muy claros y en todos nuestros idiomas. El primer precepto ha sufrido, y todos los 22 han sufrido una gran evolución. El Padre nos da las instrucciones, de hecho la Torá significa la instrucción, la forma en que el pueblo de Israel debe conducirse. Y el primer precepto es producto de una evolución y de una gran lucha histórica y de creencias en la humanidad. En principio debemos entender que la humanidad al principio de los tiempos se alejó de los mandatos divinos, así lo dice el párrafo primero del libro primero de Vida Verdadera, dice el párrafo primero de Vida Verdadera, cayendo en idolatría. Y sucede que los primeros pueblos empezaron a adorar a dioses falsos, a dioses que se hacían, a seres espirituales que se hacían pasar por divinidades. En parte, creo, así lo pienso, los seres perturbados se hacían adorar por los dioses, por los hombres. Eso sucedió en todas las culturas. Por otro lado, el Padre envía a Moisés, a Moshe Rabenu, a rescatar al pueblo de Israel, y se hace patente la presencia de Dios ante el pueblo de muchas formas. Logran la liberación a través de una gran lucha material y espiritual, donde las fuerzas espirituales de luz contendieron contra las fuerzas de tiniebla. Los magos del faraón contendieron contra Moshe Rabenu y finalmente, pues, por el miedo, por el poder, por el dedo de Dios, decían los magos y el faraón, fue liberado el pueblo que estuvo 40 años en el desierto, haciéndose patente la presencia de un ser todopoderoso
a los 3 meses de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel recibe las tablas de la ley. Y el primer precepto que se da al pueblo es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, antes que todo lo creado. Es lo que quería comentar, que este primer precepto es el producto, el resultado de la manifestación del Padre para hacer claro y patente la existencia de un solo Dios, y que todos los demás las demás creencias eran equivocadas porque no provenían de Dios. Ese es mi comentario y ese es, en principio, el contexto histórico en que se da el primer precepto. Y mencionar que obviamente a través de la historia se han dado distintos preceptos, eran en principio al pueblo de Israel, en lo particular, 613 preceptos que han sido modificados en algún punto. Las escrituras se han alterado, pero este primer precepto prevalece en los 22 preceptos para la tercera era. Cierro mi micrófono. Sí, gracias, José Luis. Seguimos entonces hacia el quinto. No jurarás ni tomarás a Dios como testigo de mentira. Al menos a mí sí me tocó, ¿verdad? Ahorita yo veo que la niñez, la juventud, ya no ocupa esa forma tan predominante que existía de jurar en nombre de Dios. Muchas veces cuando existe esa cultura religiosa, ¿verdad? En donde todo el pueblo es religioso, pero no espiritualista. O sea, se cumple con la parte material, pero no con la parte verdaderamente espiritual. Entonces, aquel que habla de Dios, que constantemente habla de Dios, muchas veces como que se esconde, ¿verdad?, de las miradas de los demás. Y por dentro, en realidad, no está Dios. En los sentimientos de aquellas personas que así actúan, ocupan a Dios, ocupan hablar de Dios, pero para esconderse, para esconder sus verdaderas intenciones, para poder estar ahí junto a los grupos o las personas con las que quieren estar, haciéndose pasar como parte del pueblo, pero que en realidad, en lo espiritual, en sus actos, en su forma de ser, no están casi que nada conectados con la forma en la que se debieran de hacer las cosas. Entonces, este precepto habla de cuando se jura y se toma el nombre de Dios como testigo de una mentira. Cuando abundan este tipo de personas, se ocupa mucho eso de decir, te lo juro por Dios, está por Dios de testigo, etcétera, etcétera. Y insisto, ahorita ya como la sociedad ha desechado en gran medida la religiosidad, pues esto ya también ha empezado a desaparecer, ¿verdad? Ya empieza incluso a existir una especie de rechazo hacia los religiosos. Y entonces estas personas que se escudan detrás de la palabra de Dios, pues también ya no son bien vistas. Y por lo tanto ha desaparecido mucho de esto. Ya no es tan necesario este precepto, ¿verdad? En donde nos dice que no jures ni tomes a Dios como testigo de la mentira, pues porque ya no existen tantas personas que ocupen esto. Ha empezado a dejar, a estar en desuso. Pero bien, en el futuro pudiera volverse a necesitar. En el momento en el que otra vez la sociedad empiece a ser más espiritual o más religiosa, dependiendo, pues existe siempre como una tendencia humana el que quieramos ocupar a Dios como testigo. Y lo peor de todo es, como aquí dice el quinto precepto, ¿verdad? No jurarás ni tomarás a Dios como testigo de mentira.
no lo ocuparás como testigo de mentira. Este quinto precepto yo creo que es bastante claro. No sé si alguien más quiera participar sobre alguna explicación más profunda, pero al menos por mi parte lo dejaríamos así para pasar al siguiente. ¿Alguien quiere participar? Adelante, Alejandro, por favor. Sí, sí, mis hermanos, a mí me parece que es más que necesario todavía en la actualidad, porque recordemos que siempre que, por ejemplo, entregamos cualquier testimonio, decimos, mi padre me concedió contemplar, ¿no? O seguido se menciona eso. Entonces, a mí me parece que es muy, muy importante todavía tenerlo en cuenta. Sí, cierto es que ya no todos se la pasan jurando, te lo juro por Dios, porque ha caído en, pues más que en desuso, más ha caído en que la gente ya no se confía de eso. Antes había, como dicen, más honor. Antes si alguien te decía, te lo juro por Dios, le creías. Ahora hasta te ríes, ¿no? Realmente eso no es garantía en la actualidad de que las personas siguen siendo muy mentirosas. Entonces, yo siempre he dicho que aquí, entre nosotros como hermanos, como espiritualistas, sí es muy importante, porque, por ejemplo, he notado que cuando estamos en los grupos, parecemos muy humildes. Ah, pero cuando estamos fuera del grupo, dicen lo que es de, como dicen, lo que es de Dios a Dios y a César lo que es del César. Digo, ay, qué cómodo, ¿no? O sea, yo digo, hay que o somos o no somos, porque debemos ser espiritualistas tanto cuando estamos aquí entre nosotros como fuera. ¿Sí me explico? Entonces, yo siento que sí es muy importante este precepto porque la gente es muy cómoda a la hora de analizar eso, ¿no? O sea, debemos de ser más celosos con nuestra conciencia, porque cada que me dicen eso de que el César lo que es del César y el Dios lo que es de Dios, pues a mí se me hace una mala respuesta, ¿no? No me gusta, la verdad, soy honesto. Entonces yo pienso que este precepto sí debe de estar muy presente en la conciencia de cada uno de nosotros. Gracias. Sí, gracias, Alejandro. Y esa parte que resaltabas, ¿verdad? De cuando es que hay una forma de hablar que copiamos y que desgraciadamente se repite muchas veces, en el cual ponemos a Dios como testigo. No, a lo mejor no de mentira, pero sí como testigo. Y esa parte en la que tú dices que se repite constantemente, de que Dios me ha permitido, y Dios esto, y hermanos, en el nombre de Dios yo los saludo. Ah, caray, ¿por qué ocupamos tanto a Dios para nosotros entrar? Sí debemos de tener como que mayor mesura, mayor respeto hacia ocupar el nombre de Dios o a tomar la figura de Dios para cuando hablamos, ¿verdad? Adelante, José Luis, por favor. Sí, bueno, hace ratito me estaba despertando, creo que ya soy despierto. Miren, yo me gustaría mucho, no sé, el auditorio que está reunido, si es eh, gente espiritualista trinitaria mariana, y sobre todo de templos. No me gustaría encasillarme como una persona de templo, pero sí estuve casi 20 años dirigiendo un recinto. Pero a mí me gustaría mucho profundizar un poquito más en los preceptos, que no fuera un análisis rápido, sino más profundo. Y estoy leyendo en este momento la Torá hebrea que se llama Instrucción, y dice el primer precepto. Me gustaría mucho acentuar estos puntos que acabo de mencionar. En el párrafo 20, estamos hablando de Éxodo, dice, y Dios dijo estas palabras: yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen de lo que hay arriba en el cielo
y abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás, pues yo, el Eterno, tu Dios, celoso que castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de quienes me aborrecen, pero soy misericordioso hasta la milésima generación de quienes me aman y cumplen mis mandatos. En esto nos podemos dar cuenta, en este precepto dado en la Torá hebrea, la original que dio después, tuvo una evolución y llegó hasta 22, sintetizando las 3 eras, la de Moshe Rabeno, la de Moisés, la de Jesús y la del profeta Elías. Nos damos cuenta de que el Padre acentúa el punto de vista de que existe un solo Dios, y ese Dios debe ser amado y respetado, a tal punto que trae o no consecuencias, si se respeta o no se respeta a Dios y su voluntad. Estamos hablando de la obediencia a los mandatos divinos. Ese para mí es un punto fundamental de la ley y de la vida del hombre y del espiritualismo trinitario mariano. Un solo Dios existe y ese Dios debe ser obedecido. Por otra parte, en este tiempo, lo que han comentado mis hermanos es muy cierto. Se han creado muchas religiones, muchas iglesias y muchas doctrinas que no corresponden a la ley divina. Un solo Dios existe y no tiene que ser a través de un templo, una iglesia. En este tiempo amamos a Dios en espíritu y en verdad, como lo dijo Jesús a la samaritana. En relación con lo que comentan mis hermanos respecto al uso que se le da a Dios, es falta de respeto, es falta de adoración, es falta de amor a Dios, porque a quien se le ama se le respeta. Y como consecuencia de esto, de esta falta de amor a Dios que prevalece en este tiempo, muchos pastores, muchos hombres comunes se hacen pasar por sacerdotes, por hombres sabios, para adulterar la palabra de Dios y para lucrar con el conocimiento y la necesidad de la humanidad. Ese es un punto muy importante y al que se refiere este precepto que estamos mencionando, de el uso indebido de la palabra Dios. El decir Dios es decir autoridad en este tiempo. Yo tengo la autoridad y debo ser escuchado. Eso se repite constantemente mucho en las iglesias y eso obviamente está sancionado por la ley divina. Ese es mi comentario. Sí, gracias, José Luis. Y como decías, cuando hablamos de Dios, por ejemplo, en este quinto que dice, no jurarás ni tomarás a Dios, pues entiende que puede ser Dios, puede ser Padre, puede ser Señor. Toda la forma en la que nosotros ocupamos para dirigirnos a nuestro Padre aplica para este precepto, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos y reutilizamos muchas veces, pues ni siquiera nos damos cuenta cuando nosotros actuamos bajo la idea o bajo alguna mentira. Muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos diciendo es una realidad y que existen buenas intenciones, pero muchas veces en nuestro desconocimiento existen ciertos tintes de mentira, por así decirlo. Y entonces, si existe un poco de mentira y nosotros estamos utilizando, en este caso, la palabra Dios o la palabra Padre, etcétera, etcétera, para referirnos a nuestros hermanos y entregar algún mensaje, y sin darnos cuenta existe un poco de mentira dentro de lo que estamos hablando, pues estamos cayendo en no cumplir este precepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por desconocimiento nuestro, una parte de lo que estamos diciendo es mentira, no sabíamos. Pero como estamos usando el nombre de Dios o la palabra Dios para referirnos hacia nuestros hermanos, y encima de ello hay una mentira, pues ya estamos cayendo en un tropiezo, pues grave. Y que una forma sencilla de
de evitar este tipo de situaciones, para que seamos ignorantes pues del problema, cuando seamos ignorantes de algún tropiezo, pues lo ideal es mejor evitar en lo posible ocupar la palabra, ¿verdad? No estar constantemente hablando de Dios, no estar constante hablando del Padre, porque muchas veces nuestro saludo habitual ya está enfocado a la forma de ocupar Dios o nuestro Padre, etcétera, y nuestro Padre esto, y nuestro Padre aquello, y el Padre y Dios, y hasta Jehová. Entonces, es tanto que usamos esa palabra que es difícil que no exista un tropiezo en el que estemos entregando una mentira y estemos metiendo a Dios en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque tanto ocupamos la palabra que el tropiezo va a llegar tarde o temprano, ¿verdad? Ahora sí que se vuelve hasta inevitable, por así decirlo. Bienvenido, Crispín, buenos días. En cuanto a la invitación de nuestro hermano José Luis de profundizar, ya nos la ha hecho también nuestro hermano Jorge Pacheco. Quiero comentarles que el audio que va a quedar grabado sobre este tema de los 22 preceptos está enfocado principalmente a nuestros hermanos que van conociendo el tema. Muchas veces los hermanos han tenido el acceso a los 22 preceptos, se ha explicado ya sea en cátedra o en reuniones, más o menos la lectura de ellos, pero es importantísimo que al menos la parte genérica quede explicada, pero pensando más en ellos que en nosotros, pensando en las personas que más adelante puedan tener acceso al material, porque el grupo de los sábados está pensado en los hermanos que están conociendo el espiritualismo, que quieren desarrollar la oración, que quieren desarrollar la comunicación de espíritu a espíritu. Entonces, con esa idea, pues, es que vamos tratando de dar una explicación genérica, no tan profunda, porque ahorita, terminamos a las 9, nos quedan unos minutos, y no vamos a llegar ni a la mitad de los preceptos, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar una segunda explicación de los siguientes preceptos, una segunda reunión, y lo ideal sería que nuestros hermanos que tengan duda nos compartieran sus dudas, o ustedes si quieren ahorita profundizar un poco más, pues que lo hagan con todo gusto. Pues ahora sí saben que el micrófono está abierto, pero sí tratamos de en el momento abarcar lo más posible, ¿verdad? Entonces, ya hablamos, digamos que de esa parte del... Adelante, José Luis. A mí me gustaría, porque yo entiendo claramente las inquietudes de las personas que conocen de primera vez una reunión de espiritualistas trinitarios marianos de vida verdadera, me gustaría proponer que se hable en la cuestión histórica de lo que sucedió y que se contesten las preguntas que ellos tienen, porque durante mucho tiempo, más de 10 años, yo estuve visitando recintos en busca de los guías, de los Pedro Simones y de los pedestales, para hacerles ver la necesidad de analizar estos tiempos que se están haciendo presentes, donde las epidemias, los cataclismos, las guerras están asolando a la humanidad. Y en los recintos y en los templos no se habla nada acerca de el Tercer Testamento. En muchos lugares se conoce, se tienen los libros, los llevamos, los entregamos a los guías, a los pedestales, a los Pedros, pero ellos los guardaron. No los leen, no sé si se deba a que ellos no les gusta la lectura, por una parte, por otra están ocultando algo al pueblo, y el pueblo tiene mucha necesidad de saber. A veces llegué a introducirme en recintos los días de curación, a hablar con los pacientes, porque los recintos están llenos de enfermos, tanto de los mismos que dan la curación como los que la reciben. Y alguna vez también que la gente ya me conocía, llegué a un recinto en Peralvillo
y la guía me vio llegar, era casi las 4 de la tarde, empezaban ellos la curación. Sabían que yo leía el libro de Vida Verdadera y tenía el propósito de que se conociera, pero ellos tenían una necesidad más urgente que era la curación. Así que la guía me dijo, hermano, mira cuántos enfermos tengo, ¿por qué no me ayudas? Y le dije, sí, hermana, como no, con todo gusto, dame una bata, me siento y empecé a dar curación a los hermanos que estaban llegando como con la necesidad de ser curados. Me puse la bata como los demás y empecé a dar la curación, pero con los ojos abiertos. Nada más daba el fluido, dialogaba brevemente con los pacientes y después de varias visitas que yo tenía la intención de dar a conocer el libro de la vida verdadera y que se estudiara, pues me tomaron como facultad para seguir curando ahí hasta que el padre me lo impidió. Me dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a eso, tú vas a divulgar el conocimiento verdadero, no vas a hacer comparsa de los guías. Entonces dejé de asistir ahí, pero ellos empezaron a asistir a nuestras reuniones de Tepoztlán y algunos de ellos se convirtieron al conocimiento de vida verdadera. Entonces, me gustaría mucho escuchar las preguntas, las inquietudes, las necesidades, y que ellos son los que se deben expresar para preguntar cuáles son las dudas. En los recintos me decían el pueblo, es que aquí no se nos dice nada, no se nos enseña nada y nada sabemos. Quisiéramos ir con ustedes para escuchar y para aprender. Hay mucha necesidad de la gente de los templos y yo lo siento así. Ellos deben preguntar, ellos deben explayarse, ellos tienen la gran necesidad. Yo crucé por ese camino y ahora, después de casi 20 años en vida verdadera, pues logro comprender e identificarme con ellos. Así que creo que un análisis pronto y rápido de los 22 preceptos no le es útil a nadie. Ese es mi comentario, pero yo me sujeto a lo que ustedes quieran. Cierro mi Sí, José. Sí, mira, es complicado. Sí me gustaría, de hecho, lo ideal es preparar un material y dejárselos a nuestros hermanos para quien tenga la inquietud. Como tal, una reunión, pues nos va a llevar muchísimo tiempo. No vamos a acabar en una sola reunión. Entonces, pues difícilmente vamos a poder hacerlo así, ¿verdad? Hay un punto importante, es una invitación principalmente, José Luis. Yo entiendo pues la forma en la que se quisieran hacer las cosas, pero concretémonos. Mira, si lo ves desde tiempo en el que se expone hacia la necesidad de las personas y tiempo en la que estoy exponiendo de mi persona, se ocupa más tiempo en lo personal que en lo del grupo. Entonces evitemos eso, hablar tanto de nosotros y olvidarnos de lo del grupo. Es importante enfocarnos más en las necesidades de nuestros hermanos y olvidarnos más de lo de nosotros mismos, ¿verdad? Hablar del tema, no salirnos de él, porque yo sé que va conectado, ampliamente conectado. De hecho, así nos lo hiciste saber, pero se pierde la línea en la que vamos cuando empezamos a profundizar tanto en lo personal. Entonces, invitación nada más a no caer tanto en esa parte personal, ¿verdad? Al menos no en tiempo, se puede hacer, pero no dedicarle tanto tiempo. Yo lo vería así, yo lo veo casi como matemáticamente. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al punto en especial y cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestras experiencias personales? Y cuando medimos el tiempo, pues ahí queda claro que hay que cambiar un poco la forma en la que nos expresamos. Nada más es su invitación. Y para nuestros hermanos que están escuchando el audio, vamos a compartir en el grupo material, análisis sobre estos 22 preceptos y para invitación también para los que quieran hacer análisis sobre este tema, pues la invitación a que nos propongan qué punto en especial le dedicamos una reunión completa o qué puntos, porque por ejemplo podríamos tomar 2 o 3 preceptos y analizarlos, ¿verdad? En una sola reunión. Ahora sí que es cosa de ponernos de acuerdo solamente. Vamos a seguir y es importante ahorita entre nosotros hacer como
un recuento de los preceptos. Ahorita no vamos a alcanzar a hacer ni una cuarta parte de los 22, pero el simple hecho de volver a verlos, esperaría yo que en cada uno de nosotros hubiera una nueva conexión con los preceptos, porque la mayoría de ellos son rotos o no los cumplimos. Entonces, nosotros ya llevamos bastante tiempo estudiando, ya llevamos bastante tiempo en el camino. De una u otra manera, hasta donde yo conozco a los que ahorita están conectados, ya han conocido todo esto, al menos aunque sea de lejos, ¿no? Pero ya lo ubican. Entonces, los preceptos son algo que ya debiéramos de tener claro, y muchas veces no los cumplimos y tropezamos y volvemos a caer y a caer. Y entonces el día de hoy mi idea sería, yo así lo tomo, ¿verdad? Estoy renovando nuevamente el que quiero cumplir con todos y cada uno de estos preceptos, ¿verdad? Por ahí en los mensajitos hay algunos comentarios, no los estoy leyendo, nada más le doy así una mirada para no, porque perdería tiempo, pues ya tendría que ponerle atención a una cosa o a la otra, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere participar, por favor, tome el micrófono y que nos participe. ¿Cuál sigue? ¿Estábamos en el 6? No, sí, ¿verdad? En el 6º, no trabajarás el 7º día por pertenecer ese día a la oración y al descanso. Básicamente lo que se nos está diciendo es que debemos de tomar un día a la semana para la oración y el descanso, para conectarnos con Dios, para dedicárselo a Dios. Porque cuando no hacemos un descanso, cuando no paramos de nuestra rutina, cuando todo es en un solo sentido, pues no hay forma en la que podamos reconectarnos con Dios. Ahora, aquí dice el 7º día, ese 7º día será el domingo. ¿Y qué pasa con las personas que trabajan toda la semana y descansan un miércoles, descansan un jueves? Lo importante es que se tome un día a la semana para hacer una remembranza, para reconectarnos, para dedicárselo a Dios. Incluso, pues, muchas veces también se nos ha recordado, ¿verdad? No solamente hay que conectarnos con Dios una vez a la semana o en el momento en el que estamos orando, hay que conectarnos con Dios siempre. Sí, pero este precepto nos recuerda justo ese instante de conectarnos con Dios, de no trabajar en un instante y permanecer o que le entreguemos a Dios ese instante, ese día, ese descanso. Al final, lo importante es conectarnos con Dios, no olvidarnos, porque nuestro materialismo lo que ha pasado es que nosotros nos hemos ido en la rutina haciendo una y otra vez lo mismo y no alcanzamos a descubrir ese instante en el que tenemos que estar con nuestro Padre. ¿Cuándo nosotros le dedicamos tiempo a nuestro Padre? Si verdaderamente lo estamos haciendo, le dedicamos tiempo. ¿Y cómo se lo dedicamos? ¿De qué calidad? ¿Qué calidad pasamos? Porque muchas veces para a lo mejor nosotros el 7º día es tener reuniones como esta o ir a cátedra. Y una vez que salimos de cátedra o salimos de la reunión, pues nos vamos a lo mejor a comer o comemos en casa, nos reunimos con los familiares. Y a lo mejor al final del día termina festejando o termina peleando o incluso trabajando por nuevamente buscar una forma alterna de conseguir el pan, porque lo que trabajamos entre semana no nos alcanza, ¿verdad? Entonces, todo eso material, toda esa forma de vida en la que hemos caído, en la que desgraciadamente a veces el cómo está nuestra existencia hace que nos ocupemos en diversas actividades.
en cada uno de nosotros va a ser bien diferente. Cada uno va a tener diferentes compromisos, cada uno va a tener diferente forma de entregarle a Dios este día. Lo importante aquí es, ¿estamos entregando? ¿Ya estamos haciendo un día, reservando un día para Dios? ¿O todavía no le reservamos un día a Dios? ¿Somos capaces de poner por encima de esa actividad de reunirnos con Dios alguna otra, como irnos a una fiesta o irnos de vacaciones? ¿O qué tanto cambiamos a nuestro Padre por lo del mundo? ¿Qué tanto nosotros cambiamos esa actividad de dedicarle a nuestro Padre ese día por lo del mundo? ¿Cuántas veces hemos tomado las actividades de Dios como actividades de poca importancia que podemos sustituir? Porque sí, es cierto, por ejemplo, reunirnos el día de hoy o en los domingos, si nos reunimos en una reunión como esta, pues sí es una reunión de Dios, pero no necesariamente tiene la importancia porque no es Dios realmente. Es en el nombre de Dios que nos reunimos, pero no quiere decir que verdaderamente nos hayamos conectado con Dios. El hecho de que estemos reunidos todos los domingos en una reunión como esta, no quiere decir que verdaderamente nos hayamos conectado a Dios, porque podemos estar conectados y estar pensando en otra cosa, o jugando, o distraídos con la televisión, distraídos con un libro, distraídos con la computadora, con el celular, mientras que estamos reunidos aquí. Y entonces no nos estamos conectando con Dios y tampoco le estamos dedicando el tiempo a Dios. Ahora, en este precepto nos dice que todo el día séptimo se le tiene que dedicar a Él. ¿Cuánto de ese día nosotros le dedicamos a Dios? 1 hora, 3 horas, 4 horas, medio día. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos con ese día? Entonces, este precepto nos habla del recordatorio de dedicarle a Dios un día. Conforme nosotros vayamos desarrollando una agenda más elaborada, más perfecta, en la que verdaderamente nos conectemos con Dios en oración, en sentimiento, en mente, no va a importar lo que estemos haciendo, porque materialmente no importa. Podemos estar en una reunión o podemos estar visitando a un familiar. Podemos estar yendo a lo mejor a hacer un deporte, pero si nuestra mente está conectada con Dios, si nuestro sentimiento está conectado con Dios, pues estamos con Dios. Pero mucho va a depender en cómo estamos planeando, cómo estamos desarrollando ese séptimo día. Cómo ese séptimo día va tomando una forma cada día más espiritual. Al principio, cuando somos ignorantes del espiritualismo, de la espiritualidad, pues tenemos la necesidad de hacer oraciones habladas, hacer rezos, de reunirnos, de ir al templo, y muchas veces tropezar y aunque estemos en los lugares, no conectarnos con Dios. Pero conforme vayamos avanzando, vamos a pulir nuestro conocimiento y entonces nuestras oraciones van a ser más limpias. Nuestra conexión con Dios va a ser más profunda. Y entonces también nuestras reuniones van a tener mayor concentración de nuestra parte, porque podremos conectarnos con Dios y al mismo tiempo escuchar a nuestros hermanos. Vamos a poder sentir a nuestro Padre en las actividades que hemos dedicado a Él, a Dios, que sabemos que no está Dios ahí nada más porque esté en la actividad, pero que nosotros somos los que hacemos que Dios esté ahí. Cada uno de nosotros hacemos que Dios esté aquí con nosotros hoy. En el momento en que nuestro corazón vibra conectados hacia el Padre, en el momento en el que cada uno de nosotros pone atención como es debido, no a mis palabras, no, a la inspiración de nuestro Padre.
Yo puedo estar diciendo un mensaje falto de información, pero mientras que estoy aquí, estoy orando. Estoy orando porque en nuestro grupo se manifieste la información que es debida. Y también estoy orando para que en mi cerebro llegue la información que necesito aprender. Entonces, en ese instante, Dios se conectó a través de mí. ¿Por qué? Porque sí logré orar, logré conectarme. Y la actividad que le estoy dedicando a mi séptimo día, esa actividad también ya es de Dios, porque sí pude conectarme con Dios. No porque la actividad en sí sea la actividad de Dios, ¿verdad? Esta actividad podemos nosotros clasificarla como humana o como una actividad de Dios. ¿Y qué depende que sea una actividad materialista o una actividad de Dios? Pues depende de cada uno de nosotros. Si estamos atentos, si estamos orando mientras que estamos reunidos, esta reunión se va a convertir en una reunión espiritual. Pero si estamos conectados y no estamos atentos y nuestros sentimientos están en otras cosas y nuestra mente en otras más, pues entonces esto es una reunión materialista, es una reunión que no es de Dios. Y entonces, hablar que le estamos dedicando el domingo, el séptimo día, a nuestro Padre, pues es una mentira, porque sí estamos en actividades de Dios, pero no estamos teniendo esa conexión con Dios. Entonces, de aquí en adelante, el cumplir con este precepto, tenemos que ir cambiando nuestras actividades, que nuestras actividades ya no sean materialistas, sino que sean unas actividades dignas de poder decir que estuve conectado con Dios, de poder decir que estuve reunido con mis hermanos en el nombre de Dios, porque verdaderamente cada que nos reunimos nos conectamos con Dios y no en nuestros sentimientos de querer conectar desde el aspecto intelectual, conectar desde el aspecto material. Eso se tiene que olvidar, se tiene que dejar, se tiene que desechar. Veo que hay muchos comentarios en el chat, por favor, si los que han comentado nos participan. Adelante, adelante, hermano Jorge. Sí, gracias. Bueno, pues mucho de la explicación que se debe dar es su entorno espiritual, no en lo material. Mucho de lo que se ha comentado tiene muchas aristas, tiene muchas explicaciones y dentro de las mismas pues engloban los 22 preceptos. Sabemos que dentro de la doctrina esos 22 preceptos fueron entregados a los que iniciaban en la doctrina, a los que estaban siendo preparados y eran parte de lo que sabía nuestro Padre que dentro del caminar del ser humano, del espíritu en el cuerpo humano, pues iba a llevar a la realización, o ya estaba hecho eso también desde hace mucho tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad. Por ello es que ciertas cuestiones, por así decir, las finas o las más representativas fueron plasmadas en esos 22 preceptos, pero también debemos de comprender que dentro de esos 22 preceptos, al final lo que lo engloba es el amor al Padre en nosotros mismos. Entonces, de ahí se deriva todo lo demás, o sea, engloba todo ello. El que ama, pues no va a hacer usura, el que ama no va a matar, el que ama no va a hacer, no va a ser soberbio o maligno hacia a los actos de sus hermanos, sino va a imperar por la clemencia, la caridad, la mansedumbre, etcétera. Entonces, pues eso se explica ya después en las cátedras, porque era conveniente y es comprensible que esos 22 preceptos fueran entregados, aunque ya están modificados, por supuesto, de que tendrían que tener un inicio para poder desarrollarse. De los 6 sellos, del primero al sexto, y el séptimo ya es la comunicación.
El caminar del espíritu va hasta el sexto sello de la escala. De esa escala, la última, que es el séptimo, pues es el último día. Esa es la comunicación del espíritu divino con los hijos, ya en una comunicación plena. Ya ese es el descanso del espíritu entre su caminar de esos 6 días de peregrinaje, de evolución, de adoctrinamiento, de afinarse al amor. Entonces, bueno, pues es la explicación espiritual. Tiene más significado espiritual que material, aunque para aquellos, pues es comprensible que todo lo que llevaban ellos de adoctrinamiento inicial, pues así tenía que haber sido dado. Ya después lo explica en su amplia doctrina. Entonces, sí hay muchos puntos que se puedan tocar y pues ya después los iremos tocando, los iremos detallando. Muchas gracias por escuchar. Gracias, hermano Jorge. Adelante, José Luis. En lo que narras respecto al séptimo día, estás hablando, y el padre está hablando, de conducta y hábitos. Por un lado, la conducta del hombre debe cambiar en el sentido de que se ha llevado una vida apegada a las necesidades del mundo material, que exige mucho, cambiara su ser, su forma de conducirse de una manera más armónica en relación con la sociedad, con su familia, con sus hermanos y fundamentalmente con su Padre Dios, al que todo le debe. El Padre nos da la posibilidad de encarnar, de aprender y de evolucionar. En cuanto a la conducta, el Padre nos dice que nuestra vida debe ser más espiritualizada. Y para esto el séptimo día, donde no basta con orar, hay que ir a la acción de practicar la doctrina. Eso es fundamental. Por otro lado, los hábitos que debemos practicar, reunirnos para analizar la enseñanza divina, no es nada más el conocer los preceptos, sino tener los hábitos necesarios para que ese conocimiento transforme nuestra vida. Ese es mi comentario. Sí, gracias, José Luis. Pues nos queda ya poquito tiempo. Llegamos al sexto. Probablemente nos podamos todavía hablar un poco del séptimo. No tomarás la mujer de tu hermano como si fuera tu esposa, ni harás mal a las que no sean de tus hermanos. Entonces, como bien nos decía, creo que Alejandro, al principio, muchas veces cuando no comprendemos los mandamientos, pues a veces los interpretamos a manera, ¿verdad?, como nos gusta a nosotros interpretarlo. Y los 22 preceptos son más específicos. Eliminan a veces muchas de esas malas interpretaciones que se han querido imponer, malversando las acciones y haciendo mal uso, pues, de todo esto para hacer lo que se desea. En este caso del séptimo, es un ejemplo de cómo nos ayuda a situar en el aspecto material el no tomar la mujer de un hermano como si fuera nuestra esposa. Digo, ahí ya definitivamente no hay mucho que se pueda uno desviar, ¿verdad? Simple y sencillamente es no tomar a la mujer de tu hermano. Todo lo que es la infidelidad, la traición, todo lo que tiene que ver con aspectos de ese tipo, pues no está permitido. Y más adelante también dice, no harás mal a las que no sean de tus hermanos. O sea, prácticamente lo que nos está diciendo es, ni tomarás a la mujer de tu hermano como si fuera tu esposa, y tampoco harás mal a todas las demás mujeres. Entonces, prácticamente nos está diciendo, harás el bien a toda la mujer. No nos comportaremos mal con ninguna mujer, sino tendríamos que comportarnos bien con todas. Y sin embargo, aunque este séptimo pareciera que está enfocado hacia la mujer, pues también aplica hacia ellas, ¿verdad?
En el caso del varón, o si una mujer está leyendo este séptimo precepto, dice, no tomarás a la mujer de tu hermano como si fuera tu esposa, pues también aplica, no tomarás al hombre de tu hermana como si fuera su mujer o como si fuera el hombre de aquella persona. Entonces, esto solamente es un ejemplo. En realidad no tiene género, es para ambos, es para el ser humano, ¿verdad? Es un precepto que, si bien a lo mejor en su descripción pudiera parecer que está enfocado hacia el hombre, porque históricamente el hombre es el que tiene más tendencia a buscar ese tipo de infidelidades, al menos de forma abierta, ¿verdad? Pero pues la mujer no está exenta de caer en y también tiene que cumplirlo. Entonces se entiende que tenemos que respetar el matrimonio, que tenemos que respetar la unión de las personas, y si una persona ya tiene pareja, pues tenemos que respetar. Y no solamente eso, sino que nos dice, y no harás mal a todos los demás de tus hermanos. Y es lógico, ¿verdad? Es obvio que si estamos tratando de amar al prójimo, como decía Jorge García, si estamos desarrollando el amor hacia el prójimo, pues vamos a respetar a nuestros hermanos y no vamos a hacerle mal. No solamente no vamos a hablar mal de ellos, tampoco les vamos a hacer mal alguno. Hasta casi que pensaríamos, pues no hay se entiende desde el principio que no tendríamos que hacer mal a nadie, pero aquí el séptimo lo recalca nuevamente para que no haya desviación en estas explicaciones. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre estos puntos? José Luis, adelante. Estamos hablando de la monogamia. Pues es que el tiempo es muy corto, no se puede realmente decir cosas importantes. Lo cierto es de que simple y sencillamente el padre lo que quiere es evitar conflictos y que se viva en armonía. Antes existía la poligamia porque la población del mundo pues era pequeña y las familias formaban un grupo que buscaba los mismos intereses. Ahora, con el avance de la sociedad, lo prudente para el mundo occidental y para el mundo en general es la monogamia. Debo recordar que el mismo David, el mismo David, pues se tomó una mujer ajena y que fue la madre de Salomón. Eso está en la historia. Y obviamente, pues las desobediencias traen consecuencias. Entonces, este precepto es fundamental para vivir en armonía en la sociedad. Cierro mi micrófono. Pero haciendo una aclaración, para nada este párrafo está hablando de la monogamia. Claramente aquí dice, no tomarás la mujer de tu hermano como si fuera tu esposa. Ahí no habla de monogamia. Y después dice, ni harás mal a las que no sean de tus hermanos. Tampoco habla de monogamia. Es importante, no, es que a veces se cambia por nuestras formas, nuestras tendencias, nuestra educación. Interpretamos a nuestro gusto y le damos una forma completamente diferente a lo que está escrito, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el sentido del precepto si no aceptamos la monogamia? Está claro, José Luis, está bastante claro. Lo que pasa es que nos estamos saltando a algo que no está en nuestra incumbencia. Acá dice claramente, no tomarás la mujer de tu hermano como si fuera tu esposa. Eso quiere decir que no vas a tomar a una mujer casada, ¿verdad? En términos generales. No te vas a meter con una persona que tenga pareja. Eso no habla de monogamia, simple y sencillamente está hablando de que no vas a estar con una mujer casada. Si yo tomo a una sola mujer que es mi esposa y tengo una sola compañera, estoy obedeciendo la ley divina. Si tomo una mujer ajena, caigo posiblemente en la poligamia. Eso es muy frecuente, sobre todo en México. Muchos tienen hijos fuera de matrimonio y muchos hijos, ¿sí? Ese es mi comentario. Sí, nada más, por favor, si puedes levantar la mano para irla en la participación. Y
es importante porque, mira, el día de mañana, hoy vivimos en una sociedad que se genera así como estamos hoy estructurados. Pero imagínate que por una razón fuera de nuestras manos, el mundo cambiara, diera un giro completamente diferente y que los próximos 3000 años existiera una poligamia. Y cuando volteen a ver estos párrafos, digan, es que aquí claramente que se está hablando de la poligamia. No, ellos no van a leer esos párrafos como tú lo estás leyendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar que participen nuestros demás hermanos. Déjenme ver cómo está el orden. Está Alejandro, Jorge Pacheco y Jorge García. Adelante, Alejandro, por favor. Sí, mis hermanos, miren, tenemos que entender que no podemos leer ninguna parte de la palabra escrita como de manera literal. Siempre tenemos que buscar el sentido más allá de lo evidente. ¿Sí? Y darle un análisis material, sí, y un análisis espiritual. ¿Sí? Ahí en parte de los análisis que les comparto, nos apareció precisamente esa necesidad de que hay cosas que se pueden darle el sentido material, literal, y aparte el sentido espiritual. ¿Sí? Porque si no nos vamos a quedar muy cortos en los análisis. ¿Sí? Pasa como ahorita, poligamia puede ser simplemente incluso habrá países en donde sea una ley, donde sea explícito que puedes casarte con varias personas. Eso es poligamia, casarte con varias personas. Aquí en México no existe eso. ¿Sí? Existe el adulterio, existe que tú estés con varias personas, pero eso no quiere decir que te hayas casado con varias personas. ¿Sí? Eso no es, como te digo, no es poligamia, como te decía, explicaba Oscar. Entonces, vayámonos más allá del sentido evidente, ¿no? Del sentido literal, porque si no nos vamos a quedar cortos. Entonces, eso es lo que quería compartirles. No puedo extenderme porque ya nos quedan pocos segundos, pocos minutos. Gracias, Alejandro. Adelante, Jorge García. Perdón. Es Jorge Pacheco. Adelante, hermano. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, digo, eso es, debemos de comprender lo siguiente. Hay que tomar muy en cuenta, como lo dije al principio, el tiempo en el que fue dado el mensaje, el tiempo que se vivía, cómo era la humanidad, cuáles eran sus tendencias y un largo etcétera. El adulterio y lo que es la poligamia pues ha existido en todo el mundo. No, mundo. Ha sido una práctica del ser humano. Aquí viene a esclarecer que efectivamente cualquiera que ya tenga una relación de pareja, aún no siendo casados, porque no es necesario que estén casados para que se lleve al efecto o se lleve a la realización la falta, pues está cayendo en ese violación, ese precepto. Entonces queda claro que dado al machismo imperante en aquel tiempo o también en la forma en la cual recibieron y al ellos escuchar el hombre, pues ellos pusieron el hombre, específicamente el hombre como macho, el macho, no la hembra, más no dirigido al ser humano, que efectivamente, como el hombre, como la mujer, es para ambos el mensaje. Entonces se comprende que aquellos que recibieron el mensaje, debido al machismo existente, pues así lo fue tomado, ¿no? Pero ese mensaje es clarísimo, es no hay mucho que darle vuelta. Y eso aplica y lo está diciendo también ahí. No debemos de burlarlos de los sentimientos de aquellos o aquellas que estando nosotros casados o no, estemos influyendo con una mujer en sus sentidos en sus sentimientos, burlándonos de ellas, o sea, jugando con ellas, a eso se refiere. Entonces, no es necesario que yo esté casado si yo voy a introducirme en un matrimonio y empiezo a seducir a una mujer, pues estoy cayendo en esa falta, porque no es necesario que yo no esté casado, no es un requisito para firmarlo. Entonces, a eso se está especificando, o sea, aquel que ya tenga una relación
no siendo ya ya siendo pareja, no nomás siendo novios, sino siendo ya pareja, ya algo formal, pues obviamente cae en esa falta, ¿no? En llevar a la realización un acto de esa naturaleza. El poner ella a su forma y a su conveniencia y hace de la ley divina, pues a su antojo, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar. En fin, hay varias cosas que quedaron ahí pendientes. Cedo el micrófono, muchas gracias. Bendecido inicio de semana para todos y lo que resta del día, que le pasen en compañía de sus familiares de una forma armoniosa y amorosa. Cedo el micrófono. Gracias, hermano Jorge. Ahora sí, Jorge García, por favor. Sí, de hecho, al principio había mencionado yo de que platicando con un hermano de una religión africana, pues malinterpretaba o estaba interpretando a su manera para poder darle libre albedrío a todo lo que no comprende. Para ese análisis, a mi hermano José Luis, hay que buscarle por todos lados, hermano. Cierto, ahorita ya yo era lo que iba a mencionar, que no es necesario estar casado para ser adúltero, y ya lo mencionó mi hermano Jorge también. Entonces hay que buscar el análisis por todas partes para, pues no errar en lo que vamos a compartir. Entonces no es necesario estar casado para cometer adulterio. De hecho hay hermanos que son solteros y se van dedicando a andar jugando con los sentimientos de las mujercitas, las jovencitas solteras también. Por eso es que dice nuestro Padre: no tomarás la mujer de tu hermano como si fuese tu esposa, ni harás mal a las que no son de tus hermanos. Eso es todo. Gracias, hermano Jorge García. Sí, esta última explicación que tú das, pues como que engloba todo, ¿verdad? Y es que no es que el séptimo precepto esté limitándonos en nuestra forma de actuar. Más bien lo que está haciendo es decirnos cómo no debemos de actuar hacia las mujeres, no si es monogamia o poligamia. Adelante, Carmen, adelante, por favor. Jorge, tienes abierto tu micro, ¿quieres participar? No, lo que pasa es que se está parpadeando mi teléfono y solo necesito apagarlo. Entonces mejor así lo dejo, no hago ruido. Ok. De todos modos, nos despedimos. Muy buen día a todos. Esperemos que estén muy bien. Un fuerte abrazo y vamos a seguir sobre este tema para seguir analizando, seguir profundizando en los preceptos. Yo creo que nos vamos a tardar como unas 2 o 3 reuniones más. Entonces, pues, seguiremos sobre este tema. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 15 días el próximo sábado. La paz de Dios con todos.